Ya, entonces la clase anterior, antes de que se me cortara la internet, em, habíamos quedado en este punto. Íbamos a calcular las fuerzas hidrostáticas que actúan sobre superficies planas sumergidas. ¿Ya? Y habíamos dicho que íbamos a ver dos casos en particular. Primero las superficies planas, que es lo que vamos a ver esta clase, y después superficies curvas, que es lo que vamos a ver el miércoles de la otra semana. ¿Por qué? Porque las superficies curvas utilizan las ideas que vamos a revisar esta clase. El análisis de fuerzas hidrostáticas está orientado a dos cosas principalmente. Primero, obtener la magnitud de la fuerza que ejerce el líquido sobre una superficie plana, ¿ya? Y la otra es el punto de acción, el punto de aplicación de esa fuerza. La magnitud de la fuerza la utilizamos para aplicar la sumatoria de fuerza igual a cero y el punto de aplicación para ubicar, para calcular la sumatoria de momento, ¿ya? Entonces esas son las dos cosas que tenemos que tener presente y a donde está orientado en el análisis que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, siempre hay que tenerlo presente. Fuerza, punto de aplicación. Recuerden que tienen que reemplazar lo de mecánica, que lo habíamos conversado también eso en la clase pasada. Entonces, para analizar esto, vamos a considerar el dibujito que tenemos ahí. Ya vamos a seguir en orden la diapositiva porque esto es más o menos enredado, así queda todo más claro. Entonces, como dice ahí, consideremos la superficie superior de una placa plana de forma arbitraria y de área A sumergida totalmente en un líquido. ¿Ya? Entonces, esta vendría siendo la placa. Esto es una vista en dos dimensiones. Si se fijan, ahí están los ejes coordenados. Este es el eje Y y este es el eje Z. Lo que implica que el eje X es el eje perpendicular a ese plano. Ya vendría haciendo en ese punto. De ese punto saliendo de su pantalla o entrando en su pantalla. ¿Ya? Si vemos la figura en el plano IZ, como esta es una placa, simplemente vemos lo que aparece aquí, ¿no es cierto? El borde lateral de la placa. Pero si lo vemos en el plano IX, vemos la figura desde la vista superior, desde arriba. Y ahí en ese caso vemos que tiene esta forma. Esa forma es una forma arbitraria que tiene área A. ¿Se entiende el dibujo ahí o no? Entonces la vista isométrica de esa placa vendría siendo esta, ese, esa superficie. ¿Alguien que no entiende ese dibujo? Si no entienden ese dibujo, no vale la pena avanzar. Yo la verdad no puedo ver la placa en la parte derecha. Ya mira, entonces esto está como rotado. Para pasar de esto a esto se rota 90 grados. Ah, Entonces si lo vemos, por ejemplo, voy a dibujar los ejes coordenados en el dibujo de la derecha mejor. Ya, entonces esto quedaría una cosa así, ¿no es cierto? Después tenemos... eh, si esto está en Y, esto vendría siendo en X vendría siendo hacia allá. Y en Z el plano siendo en Y, en X. No, esto está mal. Y el Z sería así. Está raro el dibujo para dibujarlo. Profe, Ese vendría el Z. ¿Sí? ¿y dónde se encuentra esa placa después de la distribución de la presión? O sea, ¿Cómo? como ese rectángulo que está en la figura a la izquierda, ¿dónde está ¿Sí? en la figura a la derecha? ¿Es lo que está al medio? Ah, ya. Esto es como así. Ahí. Ese borde azul es esto. ¿Se entiende eso? Entonces, si uno lo ve, por ejemplo, pone el ojo acá y mira hacia allá, lo que uno ve directamente es esto. Es solamente esto. ¿Ya? Ahora, si uno lo ve desde arriba, si uno ve ahí
hacia allá, lo que uno ve es esto. No sé si se entiende ahí un poco mejor. Pero entonces esa como placa que se ve en el primer ojo no es un rectángulo, no es como una barra. Sí, pues una barrita. A ver, ¿cómo lo podría Es que explicar entiendo, por mejor? ejemplo, en la vista del segundo ojo, ¿por qué no se vería entonces, por ejemplo, el rectángulo? Eso es lo que como que me confunde. No, porque el foco de la vista del segundo ojo es esto. Si nosotros lo vemos en 2 dimensiones, vendría siendo esto lo que uno ve. Son vistas ortogonales, pues. Cálculo 3 se ve eso, si no me equivoco. Uno lo que ve primero es desde el ojo de acá, es lo que está en rojo, y uno lo que ve con ese ojito del azul es lo que está azul, lo que está aquí. Es como ver no sé, pues el celular, pues. Si ustedes ven el celular de frente, cuando ven el celular desde la pantalla, ven la pantalla del celular, pues, ¿no es cierto? Pero si ustedes toman el celular y lo rotan 90 grados, lo que ven es el borde del celular, ¿o no? Tomen su celular, pues, y lo ven de frente. Y prenden la pantalla. Si ustedes lo ven de frente, ¿no es cierto? Ven la pantalla prendida. Pero si ustedes lo ponen en el plano, lo rotan 90 grados y lo ven en el otro plano, ven como un rectángulo mucho más chico que es el borde del celular, ¿no es cierto? Esta es la misma idea. En el primer ojo se ve la pantalla del celular y en el segundo ojo se ve el borde del celular. Entonces esa placa de acá, esto de acá es la figura 2.10A, vamos a llamar esto L, y esto es el B. Lo que se ve en el dibujito superior es el borde del celular y lo que se ve en el dibujito inferior es la pantalla del celular. Ahí queda más claro, ¿no? Sí, profe, algo mejor. Ya, pero eso me interesa que quede bien claro. Entonces esto vendría siendo, dibujemos el celular. Entonces reemplacemos eso por un celular. Vendría siendo, em, eso vendría siendo la pantalla del celular. Están los bordes. Ahí está la camarita. ¿Ya? Y lo que se ve en el dibujo aquí, esto de acá, esto de aquí es el borde del celular. ¿Ya? Esto es la pantalla. Y entonces esos dos dibujos son análogos, representan lo mismo. O sea, si quieren un dibujo más claro, pongan el celular sobre ese dibujo, el borde del celular ahí. Hagan ese ejercicio. Pongan el celular ahí encima de lo que está en rojo, para que les calce el borde ahí, y si ustedes lo rotan 90 grados, van a ver la pantalla. ¿Ya? Entonces, nuevamente, acá, lo que está en rojo, aquí es el borde del celular, y lo que está en naranjo es la pantalla del celular. Y ahí tienen su equivalente al dibujo que está ahí. Piénsenlo un poquito. Si les queda alguna otra duda, podríamos tratar de explicarlo de alguna otra forma. Tengo mi alternativa, pero quiero ver si es que funciona con eso. A ver, voy a abrir al tiro el programa para mostrárselo en 3 dimensiones. ¿Quedó claro yo, no? ¿Alguien que no haya entendido para justificar, explicarlo o no? A mí lo que me cuesta entender es que ¿Ya? lo que está en rojito como que es súper delgado y en la figura de al lado sale como profundo. Ah, lo que pasa es que eso es una distribución de presiones. Estos dibujos de acá, esto de aquí, es la distribución de presiones que actúa sobre la superficie.
Eso no es, no es una cara de una superficie propiamente tal. Vendría a ser como puras flechas hacia abajo, como algo así, como la Claro, distribución. claro. Claro, una distribución de presiones, eso podríamos dibujarlo, de hecho, todas esas cuestiones las podríamos dibujar aquí. Ahí, vendría, si lo vemos en el plano, vendría siendo una cosa así. Entonces, eso que está aquí, todas estas flechas que están acá, si se fijan, estos son flechas. Ahí se alcanza a ver. Esta es una flecha. Entonces, esas flechas vendrían siendo flechas que están ahí. Entonces, pero para que quede completamente claro, vamos a hacer aquí, bueno, total tenemos tiempo, hoy día la clase de 3 horas. Pero esto en general lo voy a... ¿Por qué soy tan enfático? Porque industrial tiene dibujo de segundo semestre. ¿Ya? Y una de las cosas que me he dado cuenta con los años es que como tienen dibujo el segundo semestre, le cuesta un poco visualizar estas cosas en 3 dimensiones. Esto es una habilidad que se adquiere con práctica, pues, así que vamos a hacer un esfuerzo adicional ahí para... Entonces les voy a compartir pantalla en mi otro computador. Me dicen cuando vean. ¿Qué se ve? ¿Sí? Bueno. Ya, entonces ahora vamos a dibujar este 8 que aparece en el dibujo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a darle una cuestión de, no sé, pues 100 milímetros, ¿ya? Y aquí vamos a poner una de 200. Y aquí esto va a hacerlo rápido nomás, vamos a dibujarlo de esa forma. Entonces esa vendría siendo lo que se ve en el dibujo, en la figura 2.11a. Si tiene las diapos por ahí para que las puedan ver. Eso es lo que se ve en el dibujito de abajo, donde sale escrito centroide, centro de presión, superficie plana de área A. ¿Ya? Ese vendría siendo el equivalente a eso. Ese es nuestro dibujo inicial. Eso lo podemos dibujar en 3 dimensiones, po. Entonces, si nosotros lo vemos de frente a esto, queda así, ¿no es cierto? Y si nosotros lo vemos de lado, lo rotamos 90 grados, se ve así. ¿Se entiende mejor ahí o no? Y si lo vemos desde el punto de vista isométrico, queda así, po. No, a ver cómo queríamos. Según yo lo que costaba ver no era eso, según yo era por el tema del volumen que aparecía arriba. Yo creo que eso confundía un poco. Ah, puede ser, po, puede ser. Como la Pero Ujú. para que lo visualicen, eso es, po. Eso es eso es más o menos lo que se trata de representar en el dibujo. Lo que se tiene en la vista superior es por eso se ve ahí como un rectángulo, ¿ya? Y lo que se ve en la vista inferior es eso rotado, así, 90 grados, ¿ya? Y lo que sale en la figura de la derecha es la distribución de presiones como una carga distribuida. Eso creo que lo vieron en mecánica, ¿no es cierto? Una carga distribuida, pero en vez de estar distribuida a lo largo de una barra, por ejemplo, esa carga está distribuida ahora en el área de la superficie. Yo lo veo como una masa de presión nomás que está arriba. Claro, eso al final es generado por la masa de agua que está sobre la plancha, sobre la superficie. ¿Ya? Eso es básicamente. Entonces volvemos a las diapos. Espero que haya quedado claro con eso. ¿Ven ahí o no? Todavía no. Ya. Ya, entonces espero que haya quedado lo más
claro posible ese dibujo. Entonces, si se fijan acá, se definen primero algunas cosas importantes para el análisis que vamos a realizar después. Y es ahí que el plano de la superficie, que ya discutimos cuál era, se intersecta con la superficie libre horizontal del líquido. Recuerden que este símbolo que está acá, yo les había dicho que simbolizaba la superficie libre de un líquido. Arriba de eso puede haber, no sé, pues aire presurizado, puede haber aire atmosférico. Entonces ahí existe una interfase con alguna otra cosa, que puede ser vacío, puede ser otro líquido, puede ser un gas, lo que sea. ¿Ya? Y el plano de esa superficie libre con el plano de la superficie genera un ángulo teta, ese ángulo que está ahí. ¿Ya? Es el ángulo de inclinación de la superficie de la superficie plana con respecto a la superficie libre del líquido. Además, se establece un sistema de referencia cuyo origen es el punto de intersección entre esos dos planos, ¿ya? Que vendría siendo el punto O. Aparte de eso, se dice ahí también lo que ya les mencioné, que el eje X corresponde al eje perpendicular al plano YZ, que en este caso vendría saliendo de su pantalla, saliendo o entrando de su pantalla, que está actuando en ese punto, ¿no es cierto? Y además se indica que la presión absoluta arriba del líquido, o sea, en el punto, en la superficie libre, es P sub 0. Esa puede ser, como les decía, una presión atmosférica, puede ser una presión ejercida por otro líquido sobre ese líquido que está ahí. Imaginemos que eso es el líquido donde está sumergida esa plancha, esa placa es agua. Uno podría poner arriba del agua em, aceite, por ejemplo, y ese aceite genera una presión que actúa sobre la superficie libre de la interfaz entre el agua y el aceite. Podríamos tener también aire presurizado. Imagínense que esto está dentro de un estanque, ¿ya? Y dentro de ese estanque hay agua y sobre esa agua hay aire que está contenido a alta presión. Eso genera una presión que es necesario considerar en el tema de la fuerza y por lo tanto se representa mediante ese P sub 0, la presión en la superficie libre. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea o no? ¿Alguna consulta con respecto a eso? Como les digo, este es el punto base con el que vamos a empezar a desarrollar el cálculo de las fuerzas. ¿Ya? Y al final el cálculo de las fuerzas queda como en una ecuación. Son dos ecuaciones que después ustedes van a utilizar, que tienen que saber utilizarla obviamente, pero eso incluye todos estos parámetros, ¿no es cierto? Este ángulo. Entonces hay que entender bien este dibujo, tiene que quedar todo bien claro. P0 es generalmente la presión atmosférica, ¿cierto? Claro, generalmente los dibujos o sea, los problemas que vamos a utilizar aquí, que vamos a analizar, están abiertos a la atmósfera, que es lo más típico, ¿ya? Entonces ese P sub 0 pasa a ser la presión atmosférica, pero también puede ser otra presión producida por otras cosas. Por eso es lo que les decía. Imagínense aquí que queremos, que tenemos esta superficie, ¿ya? Y esta superficie está contenida en un estanque. Esto, por ejemplo, es una idea del certamen del año pasado. Entonces, aquí tenemos un estanque. Y aquí tenemos una placa. ¿Ya? Y toda esta placa está cubierta por un líquido, que puede ser agua o lo que sea. Vamos a decir que es agua. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tenemos agua. Pero este es un estanque cerrado, vamos a decir. Y arriba del agua hay un gas. Y ese gas puede ser incluido en ese estanque con un compresor, lo que genera que eso esté a una alta presión, o que se caliente, o lo que sea. Y el caso es que esta presión de acá, que se genera acá, que como discutimos en la clase anterior, puede ser la presión generada por un gas, consideramos que si el gas estaba bajo condiciones a las que vamos a trabajar en este curso, el gas se comporta como un gas ideal, entonces si nosotros le damos la temperatura, aumenta la presión. ¿Ya? También habíamos dicho que la distribución de presiones en todo el gas es uniforme, debido a que la densidad del gas es despreciable. Entonces tenemos aquí una presión, que va a ser la presión del gas. Esa presión del gas corresponde entonces a nuestra presión P sub 0, a esa presión de ahí. Y es relevante porque tiene una influencia significativa en la fuerza que ejerce
el agua en este caso sobre la placa. ¿Por qué? Porque el gas ejerce una fuerza sobre el agua que está relacionada con la presión y luego por acción y reacción el agua genera una fuerza sobre la placa. Entonces es necesario considerar el efecto de esa presión P sub 0. Entonces si seguimos avanzando, tenemos aquí que la distribución de presiones en función de la profundidad está dada por esta ecuación, que esto es algo ya conocido por ustedes, ¿no es cierto? Donde h representa la distancia vertical al punto de la superficie libre, que vendría estando representado por esta línea de acá. Entonces, con la distancia h desde la superficie libre la distancia desde la superficie libre hasta cualquier punto de la superficie plana, ¿ya? Está representada por h. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la fuerza a partir de esta distribución de presiones. Nosotros sabemos que la distribución de presiones depende de la profundidad, ¿no es cierto? O Se sea, tiene que, al final usamos como una función para sacar la presión. Claro, claro. O sea, al final es que depende del punto que a nosotros nos interese. Si, por ejemplo, nosotros queremos determinar la presión en este punto, vamos a ocupar este H. Si nosotros queremos calcular la presión en este punto, utilizamos este H. Por eso es una función, ¿ya? Y por eso existe una distribución de presión y la presión no es uniforme sobre la placa. ¿Por qué? Porque la placa está inclinada y va cambiando la altura, el tamaño de la columna de fluido que está sobre los distintos puntos de la placa. Por eso es que es necesario expresar una función, porque esa profundidad está variando a lo largo de la placa. ¿Ya? Pero tenemos que hacer un cambio aquí. Tenemos que dejar esto en función de la coordenada y. ¿Y por qué lo dejamos en función de la coordenada y? Porque lo que a nosotros nos interesa es la fuerza que ejerce el fluido sobre una superficie, sobre la superficie. Y eso es producto de la presión. Y la presión produce esfuerzos normales. ¿Se acuerdan que habíamos conversado de eso? Y los esfuerzos normales actúan normales a la superficie, es decir, generan un ángulo de 90 grados. Entonces lo que a nosotros nos interesa es calcular la fuerza en función de esta distribución de presiones. Y esa distribución de presiones se desarrolla en la dirección Z y varía en el eje Y. O sea, aquí por ejemplo, en este punto de acá, en este punto 1 que vamos a llamar, tenemos una determinada presión en función de I, y después en el punto 2 tenemos otra presión en el punto I. Y esa variación, esa distribución de presiones es la que genera la fuerza que estamos buscando. Para hacer eso, lo que hacemos nosotros es simplemente aplicar un ángulo, una componente de la presión en la dirección vertical, y eso está representado por esta función de acá. Entonces, esa función de ahí representa lo que yo marqué aquí en azulito. Y ahí es donde nuevamente es importante tener claro qué es cada cosa. Y en este caso tenemos que θ es el ángulo que discutimos previamente, ese que está ahí. Y nuevamente en este caso I corresponde a la coordenada I, esa variable de ahí. Eso es una variable, ¿ya? Rho es la densidad del fluido, G es la aceleración de gravedad y P sub 0 es la presión en la superficie libre. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a eso? Nuevamente aquí cada punto es sumamente importante que lo entiendan. ¿Todo bien hasta el momento? Ya, excelente. Entonces, ya tenemos claro ahí cómo se distribuyen las presiones a lo largo de la superficie, ¿no es cierto? Y cómo esas presiones van cambiando en función de la profundidad. Y cómo eso se relaciona nuevamente a la coordenada I. Porque la coordenada I es lo que en ese plano es lo que nos interesa analizar lo que se está desarrollando ahí. Entonces ahora, nosotros tenemos una distribución de presiones, ¿no es cierto? Una distribución de presiones es una fuerza partido por el área. Entonces ahora, si yo conozco esa distribución de presiones, ¿cómo paso a fuerza? ¿Qué tendría que hacer ahí? Integrar. Integrar, exactamente. Y eso es lo que se muestra acá.
Entonces, para calcular la fuerza resultante hidrostática, la fuerza hidrostática resultante, F sub R, que actúa sobre la superficie de la plancha, tenemos que integrar la distribución de presiones en función del área. Y eso es lo que se representa acá. ¿Ya? Y esa distribución de área, y todo eso se representa en esta figurita de acá. Aquí tenemos una área diferencial de A, y aquí tenemos una distribución de presiones. Eso es lo que representan esta flecha. Entonces esto de acá, esa flecha de ahí, por ejemplo, puede corresponder a esta flecha de acá. Vista nuevamente en 3 dimensiones. Tenemos una vista, la de la izquierda en el plano IZ, y en la vista derecha tenemos la vista en 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces, bueno, yo me acuerdo que cuando a mí me enseñaron esta cuestión, nos hacían integrar esas cuestiones. Y la verdad es que esa integración puede ser bastante compleja y aparte que ocupa tiempo y no es muy práctico utilizarla. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es obtener una resolución general para esa integral. Y cambiando unos parámetros, nosotros podemos derivarnos a una serie de formas de geometría, ¿cómo es que se llama? Típica, podríamos llamarle. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahora, si nosotros tomamos la presión en función del eje Y que obtuvimos acá y la reemplazamos, esa de ahí, y la reemplazamos en la integral de las presiones, tenemos que la fuerza la podemos obtener mediante esta ecuación. ¿Ya? Y si se fijan, aquí esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante, y el teta también es una constante. Entonces todo eso puede salir de la integral. Luego tenemos pero aquí hay una cosa que no se puede salir de la integral, que es la variable y, la coordenada que está acá. ¿Y por qué no puede salir? Porque esa área está desarrollada en el plano XY. Entonces el área es una función de X e Y. Entonces si reemplazamos todo eso y sacamos lo que se puede sacar de la integral, la ecuación nos queda de esta forma. ¿Alguna duda con respecto a eso? El de A se tendría que separar de X de Y y después integrarlo, como si fuera un integral doble. Claro, claro, como lo de cálculo 3, pues SEP. Uno tendría que tener una función para el área y eso tendríamos ahí que hacer una integral doble. Vale, vale. Pero eso, como vamos a ver ahora, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque este término de acá es algo conocido, ya que no se utiliza solamente para esto, sino que se utiliza para una pila de cosas. Y es un término que uno puede sacar de tabla, dependiendo de la forma de una cuestión, de la forma de una superficie, uno puede obtenerla directamente de tablas, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces a esto simplemente lo vamos a reemplazar por una variable y sub c que se llama centroide. Entonces, si hacemos ese cambio de variables en esta ecuación, la fuerza resultante, la magnitud de la fuerza resultante, nos queda, la podemos calcular con esa ecuación de ahí. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, O sea, esa ecuación es para todas las, de cualquier forma. claro, esta es una ecuación general. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos una placa rectangular o una placa con perfil circular o una placa de la mitad de un círculo, ¿ya? Todo eso lo podemos incluir cambiando ese centroide. Y de hecho, eso es lo que vamos a hacer, po. Por ejemplo, antes de pasar a las tablas, déjenme ver aquí que hice mi torpeo. Ya, otra cosa importante que quiero que tengan presente, y su C corresponde a la posición del centroide de la superficie con respecto al origen del sistema de referencia. Eso es importante. Tiene que ser con respecto a este punto, ese de ahí.
¿Y por qué es tan relevante? Porque ese punto determina la profundidad del líquido. Entonces tiene que ser con respecto al punto O. Entonces, dice, como dice aquí, bueno, después dice que en la posición del centroide, la presión que ejerce el líquido sobre la superficie tiene una magnitud igual a la presión promedio a la presión promedio que ejerce el líquido sobre la superficie, ¿ya? Pero eso la verdad es que no aporta mucho, así que no vamos a ahondar en eso. Entonces, para determinar la posición del centroide en la superficie es necesario conocer dos cosas. Primero, conocer la posición de la superficie con respecto a la superficie libre del líquido, es decir, conocer esta distancia, esa distancia de ahí. Esa nuevamente es la posición de la superficie con respecto a la superficie libre del líquido. Y luego conocer la ubicación del centroide dentro de dicha superficie, que podría ser, por ejemplo, que en este caso se representa por ese punto. Entonces nosotros tenemos que conocer también esa distancia. Esta distancia de acá se conoce por geometría. Es algo que yo tengo que darles. Yo tengo que decirles, aquí está ubicado su superficie con respecto a la superficie libre. Y luego, ustedes tienen que conocer esta posición. La posición del centroide desde el borde de la superficie hacia la ubicación del centroide propiamente tal, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a hacer con tablas. Por ejemplo, aquí tenemos las ubicaciones del centroide. Esta es la ubicación del centroide. Están representadas por ese símbolo de ahí. Entonces, si mi placa, por ejemplo, es cuadrada y yo la tengo en esta configuración geométrica, vamos a dibujar ahí lo mismo que teníamos arriba. Ahí tenemos nuestra superficie libre. Y aquí tenemos nuestra placa. Y esa placa tiene un perfil cuadrado. Lo primero que tenemos que conocer entonces es esta distancia. Esa distancia de ahí. Y luego tenemos que conocer la ubicación del centroide, que vendría siendo esta distancia. Entonces, nuevamente, esta distancia de acá, ustedes la tienen que tener de los datos que yo les entrego, ¿ya? Y esta distancia de acá, ustedes las pueden sacar de acá. ¿Y qué dice el dibujito que tenemos ahí? Que esta posición está situada a una distancia de b partido por 2 del borde de la placa, de la superficie, donde b es la dimensión del cuadrado o del rectángulo o lo que sea. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo hacer cambios, po. Yo aquí puedo poner una placa de forma circular. Ok, me quedo mal el círculo. Y en ese caso esta distancia de aquí, esa distancia ahí corresponde a R, porque esa es la distancia desde el borde superior hacia el centroide. ¿Alguna consulta con ¿Por respecto a qué eso? la superficie libre se dibuja ahí arriba? ¿Cómo eso? Como en donde dijiste como morado arriba. Y dijiste esa distancia entre como el lado de la figura con la parte de ¿Esta de arriba. acá? Sí. Porque puede darse que hay varios casos, pues. Por ejemplo, puede darse que la placa esté ubicada, esté dispuesta de esta forma, donde el borde de la placa coincide con la superficie libre. ¿Ya? En ese caso, la distancia que yo les decía de acá, esa de ahí, es 0. Pero esa ¿Ya? distancia no está representada en el dibujo que vimos arriba. O sea, esa como el ángulo. Ahí. Eso de ahí. Viene siendo esa distancia. Ya. Ahí quedó claro, ¿no? La verdad es que no caché mucho cuál era la duda, pero No, sí, esa era. Está bien, gracias. ya. ¿Qué significa el R que diste ahí?
a la Es derecha. el radio del círculo. Eso, Ah, R. vale. Que estaba tratando de explicar eso, que ahí puede cambiar la forma, pero la ecuación queda igual, po. Lo único que cambia es la ubicación del centroide. ¿Ya? Esto, por ejemplo, podría ser una elipse. Y aquí la elipse, el dibujito nos dice que la elipse, el centroide, en ese caso, este borde de acá es el que nos interesa esa distancia de ahí. ¿Ya? En ese caso, la ubicación del centroide deja de ser R, sino que ahí es A. Y ahora yo esto lo puedo orientar de otra forma, po. Puedo hacer que la elipse esté ubicada así, ahí, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, nuestra distancia no va a ser A, sino que va a ser, ¿cuál vendría siendo ahora? Según el dibujo que tenemos acá, B. B, ¿no es cierto? Entonces ahí depende de la orientación, po. Entonces eso es bastante claro con el tema del semicírculo. Eso la verdad es que siempre ha habido problemas para cachar eso. Si yo tengo mi superficie libre, acá tengo el borde de mi plancha con forma de semicírculo. Y esto, ¿no es cierto? Viéndolo en el plano, lo puedo dibujar de dos formas. Puede ser así, o puede ser así. Entonces, si se fijan, para el caso del semicírculo, aquí no se nos dice que el centroide está más cerca del borde, de este borde de acá. Entonces, en el caso de los dibujos que tenemos ahí, el centroide estaría ahí y el centroide estaría aquí, dependiendo de cómo esté ubicado, con qué borde esté hacia arriba o qué borde esté hacia abajo. Entonces, la ubicación del centroide para el primer caso vendría siendo esta distancia de aquí, que sería, según nuestro dibujo, esta distancia de acá, que es, si esta distancia de acá es R, y esta distancia de ahí es 4R partido por 3pi, eso vendría quedando R menos 4R partido por 3pi. Entonces esa distancia de ahí vendría siendo R menos 4R partido por 3pi. Luego, si nosotros invertimos esta cuestión, le damos un giro, la distancia del centroide con respecto al borde vendría siendo esa. Y esa distancia de ahí es 4R partido por 3pi, ¿no es cierto? Entonces eso depende de la orientación de la... Con eso me refiero cuando digo que depende de la orientación de la superficie. Ahí tienen que ser cuidadosos con eso. ¿Ya? Entonces con eso nosotros podemos calcular la magnitud de la fuerza. ¿Cómo? Utilizando esta ecuación, ¿ya? Y teniendo claro que ese IC depende, es esta distancia de acá, compuesta por dos partes. Una, que es la de esa de acá, que se las tengo que dar yo, que depende de la disposición de la plancha o de la placa con respecto a la superficie libre. Y luego esta distancia de acá, que depende de la geometría de la superficie. Entonces, con eso conocemos la magnitud de la fuerza que ejerce el fluido sobre la superficie. Entonces, si conocemos la magnitud, bueno, ¿alguna duda con respecto a eso? ¿Algo que no haya quedado claro? Viene esa ecuación nuevamente, importantísimo. ¿Algo que no haya quedado o que haya quedado más o menos enredado? ¿Cuál es el valor de esa línea más larga que hiciste arriba, la roja? Ese sí sub C. Ah, vale, 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 vale. Ahí. ¿Y el valor que nos vas a dar tú, cuál era? Este de acá. Vale. ¿Alguna otra consulta, estimados? Porque aquí vamos a pasar al siguiente punto. Oye, y
en alguna ocasión nos podríais poner una de esas figuras, ponte tú la elipse, pero como en ¿Ya? diagonal. No, no, Ah, ya, no, ahí queda, no, menos mal. nunca tan malvado. Pero buena idea, compadre, ¿eh? Lo vamos a No, anotar. no, por favor. Ahí quedaría como una razón media rara. Sí, lo que pasa es que ahí ya deja de ser, o sea, la ecuación ahí dejaría de ser, habría que empezar a integrar. Sí, O porque sea, lo que pasa es que pasaría. claro, tendríamos que esta integral de acá, empezar a resolverla. Y no, ahí queda. De hecho, el año pasado mandé una tarea. Después voy a explicarles en qué consiste la tarea. O sea, no se la voy a hacer a ustedes porque la verdad es que no me gustó el resultado de esa tarea. Creo que con las prácticas es más que suficiente. Pero era como para dejarles en claro el tema de cómo quedan estas cuestiones con la integración. Es bastante feo. Creo que lo vimos en mecánica, sí, con integración. Sí, pues eso, lo del centroide se pasa en mecánica. No me acuerdo para qué. No, ¿qué Para, se veía con eso? para lo mismo, pero como la distribución de las fuerzas. Ah, ya, sí, po. Para fuerza distribuida, por ejemplo, en una placa hacia lo largo. Sí, como Fuerza campos de partido por fuerzas. M. Ya. Sí, sí, me acuerdo que algo así se pasaba en su momento. Bueno, esto sigue la misma lógica. Ya. Entonces, si quedó todo clarísimo con respecto al cálculo de la fuerza. Como les digo, aquí es súper esto es lo más difícil del curso probablemente. Así que necesito que cada aspecto quede perfectamente claro. Yo por lo menos todo bien hasta el momento. ¿Alguien más hay de los que no hablan? Todo claro, poco. Todo bien. Ya, excelente. Oye, Puta. espera. Entonces la ecuación que está en rojo sería como ¿Sí? la final, para sacar Esa es la la fuerza. general. Sí, sí, mira, si te fijáis después, aquí ya en la diapositiva 38 empezamos a hablar casos especiales, ¿ya? Donde vamos a tomar esa ecuación general y la vamos a aplicar con varias consideraciones. Pero esa es la general. Ya. Entonces, si ya conocemos cómo calcular la magnitud de la fuerza, que era lo segundo que teníamos que determinar, la línea de acción. ¿Cómo actúa o sea, en qué posición actúa esa fuerza equivalente que hemos calculado a partir de la distribución de presiones? Orientada, ¿no es cierto?, al cálculo de la sumatoria de momentos. Y eso es básicamente lo que tenemos acá. Entonces, como dice ahí en la diapo, el siguiente punto a analizar consiste en ubicar la línea de acción de la fuerza resultante F sub R. Esa fuerza resultante, que está representada por esta línea de ahí, vamos a cambiar de color para algo más brillante, esa fuerza de ahí, la magnitud, ya es conocida. Sabemos que con esa ecuación que determinamos previamente podemos calcular la magnitud. Pero entonces ahora lo que nos falta es calcular esta distancia de acá. Y esa distancia es la posición en donde actúa la fuerza. Esa posición es distinta del centroide y se llama centro de presión. Y la ubicación de ese centro de presiones se calcula mediante esta ecuación de aquí, donde I sub C corresponde a la ubicación del centroide, esa posición de acá, esa distancia de aquí. P sub 0 es la presión en la superficie libre, A es el área de la superficie, ρ es la densidad del fluido, G es la aceleración de gravedad y θ es este ángulo de acá. Hay un diagrama de Además, vector que puede resumir como toda la presión, ¿no? no sé si es como, no es como si resumir, porque ese vector lo que es este de acá, es la fuerza. Lo que pasa es que lo que se hace para el procedimiento para deducir estas cuestiones, lo que buscar es una fuerza equivalente y una ubicada en una posición equivalente. Por ejemplo, a ver cómo se lo explico.
no se puede separar esta cuestión de esas dos cosas. Cuando uno saca la sumatoria de fuerza para la placa, uno puede resolver esa sumatoria de fuerza de forma general. Y esa es esa es la resolución, el principio matemático detrás de la obtención de la magnitud de la fuerza. Uno lo que hace es calcular una fuerza equivalente que englobe todos los efectos de la presión. ¿Ya? Y después lo que se hace es buscar una posición equivalente que genere las mismas reacciones. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero existe algo que se llama el equivalente estático. Por ejemplo, si yo tengo una viga en voladizo que ejerce una fuerza, donde nosotros aplicamos una fuerza aquí en esa posición, una fuerza F cualquiera, nosotros podemos reemplazar esa fuerza por una fuerza y un momento equivalente. ¿Cómo es que se llama? Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de esa placa, quitamos eso, y aquí lo que tenemos en las reacciones acá es un momento y una reacción, que le vamos a llamar el rey. Entonces uno puede generar un sistema equivalente a eso. Ya tenemos nuestra placa. Y para que el sistema sea equivalente tiene que generar las mismas reacciones. Haciendo el R sub I y el M sub R. Entonces aquí lo que yo reemplazo es esto. ¿Y por qué lo reemplazo? Por una misma fuerza y con con otro momento. No, esto está al revés. Está el borrador aquí. Ahí está. Entonces ahí. Esa es la reacción. Entonces, si se fijan ahí, esos dos sistemas son equivalentes estáticamente. ¿Se entiende esa idea más o menos, no? Tenemos dos sistemas que generan exactamente las mismas reacciones en el empotramiento. Y cuando uno deduce las ecuaciones para la fuerza y para la ubicación de la fuerza, se sigue una idea similar. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Primero, esas fuerzas tienen que coincidir, ¿ya? Y este momento representa el efecto de esta distancia. Entonces todos estos análisis están orientados a esas dos cosas. Tenemos que tener la fuerza correcta y tener el efecto de la ubicación de la fuerza que generan los momentos. Y de esos dos aspectos, el sistema tiene que ser equivalente estáticamente. ¿Ya? Y eso es lo que se hace con estas cuestiones. Uno lo que hace cuando deduce estas cosas es que pone una distribución de presiones arbitraria y uno resuelve la sumatoria de fuerza y la sumatoria de momento para encontrar la fuerza equivalente y la ubicación de esa fuerza equivalente para que generen siempre las mismas reacciones. Esa es más o menos la idea. Pueden buscarlo en los libros. Está ahí, pero la verdad es que no creo yo que sea necesario que lo veamos nosotros. Basta con que conozcamos las ecuaciones. Queda muy latero, la verdad, verlo así que por eso lo hago de esa forma. Bueno, y si se fijan acá, hay un término que no habíamos visto previamente. Ese término de ahí. Ese término de ahí corresponde al segundo momento de inercia de la superficie. ¿Ya? Ese segundo momento de inercia también depende de la forma ¿cómo es que se llama? De la forma de la superficie y se puede obtener mediante esta tabla. Entonces ahí tenemos los segundos momentos de inercia. ¿Ya? Y con eso conocemos la ubicación de la línea de acción de la fuerza. ¿Alguna duda con respecto a eso? Entonces ya podemos simplificar todo eso a una cosa así.
como lo representamos aquí, I sub P. ¿Ya? Entonces, de todo el análisis que hicimos previamente, a nosotros nos interesa obtener esas dos cosas, la magnitud de la fuerza y la ubicación. ¿Ya? Entonces ahora vamos a analizar eso mismo, pero para casos particulares. Uno puede ir simplificando estas cosas porque este es un caso general. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí, estamos bien. Ya. Ahora vamos a analizar esto orientado solamente a placas rectangulares. Entonces, esto es importante. Placa rectangular. ¿Qué implica que la placa sea rectangular? Que nos vamos a centrar en placas que tienen esta forma, esa ubicación de centroide y ese segundo momento de inercia. ¿Ya? Entonces, considerando una placa rectangular de altura B, esa es la altura, la profundidad es A, ¿no es cierto? Si seguimos la nomenclatura que sale en la tabla de aquí. Si esta es la distancia B en el plano perpendicular, la otra distancia tiene que ser A, que está sumergida en un líquido de densidad ρ y que está inclinada formando un ángulo θ con la superficie libre del líquido, que se representa ahí. Además, el borde de la placa se encuentra a una distancia S de la superficie libre. Entonces ahí, si se fijan, aparece la variable que yo les mencionaba previamente, esa que yo les tengo que dar. Esa posición S tiene que ser conocida. O si no es conocida, todo el resto tiene que darse para que ustedes puedan despejarla de alguna forma. ¿Ya? Entonces, conociendo eso, tenemos que la fuerza hidrostática resultante que actúa sobre la superficie es igual a esta ecuación de acá. ¿Ya? Y tenemos que empezar a reemplazar los términos que son propios de la placa plana rectangular. En este caso, podemos obtener la posición del centroide, que si nos fijamos acá, está ubicada a una distancia b partido por 2 del borde, más esa distancia s. Tenemos b partido por 2 y tenemos s. Entonces, I sub c es igual a s más b partido por 2. Reemplazamos eso en la ecuación, o sea, perdón, reemplazamos eso en esa ecuación y nos queda de esta forma. Con eso tenemos la magnitud de la fuerza. Luego, tenemos la ubicación del centro de presiones. La ubicación del centro de presión, para conocer la línea de acción de la fuerza, está dada por esa ecuación y está representada ahí por el I sub P. Para el caso de placa plana rectangular, el segundo momento de inercia se calcula utilizando esa ecuación. Además, sabemos que la ubicación del centroide está dada por esa ecuación de allá. Entonces ahora nosotros podemos reemplazar estos dos términos con eso que está ahí y ese término también lo conocemos, que es lo que está ahí. Reemplazando, nos queda esa ecuación. Y esa ecuación nos permite calcular la ubicación de I sub P. Entonces, a partir de este análisis que hicimos previamente, tenemos la ubicación de la línea de acción de la fuerza y la magnitud de la línea de acción de esa fuerza ejercida por las presiones. ¿Alguna consulta con respecto a eso? Profe, Dígame. ¿cuál es el valor de A? A minúscula, en la diapo 38. Ya. Esto si lo vemos en el otro plano, si vemos como lo que yo les decía de la pantalla del celular, esto quedaría de esta forma, ¿no es cierto? Déjeme borrar esto. Sería de esa forma, ¿no es cierto?
Si lo ¿Ya? vemos girado 90 grados. Y esto de acá es B. Eso es B. Ah, vale. Esto es A. Vale. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Ya, si no hay más dudas, seguimos avanzando. Entonces ahora vamos a analizar algunos casos particulares para placas planas. Ya hemos reducido todas nuestras ecuaciones generales a lo que es específico para placas planas rectangulares, pero podemos seguir simplificando esta cuestión. Podemos seguir sacando casos para placas planas rectangulares. Y el primero que vamos a analizar es cuando el borde superior de la placa coincide con la superficie libre del líquido. Y eso es cuando esta distancia de acá, esa distancia S, es igual a 0, que quedaría de esta forma. Ahí tenemos nuestra superficie libre del líquido y ahí tenemos nuestra placa. Entonces el borde de la placa coincide con la superficie libre del líquido. Entonces, cuando S vale 0, tenemos que la magnitud de la fuerza está dada por esta ecuación y la ubicación del centro de presiones está dada por esta ecuación. Simplemente lo que se hace ahí es en estas ecuaciones generales, en esta y en esta, se aplica la condición de que S es igual a 0. El segundo caso que tenemos acá es cuando la placa es vertical y θ entonces vale 90 grados. Eso vendría siendo de esta forma. Nuevamente, aquí tenemos nuestra superficie libre. Ahora S ya no vale 0, pero sí tenemos que θ vale 90 grados. Entonces tenemos algo de esta forma. Ahí el borde de la superficie libre no coincide, la superficie libre no coincide con el borde de la placa, pero tenemos que θ vale 90 grados. Aplicando esta condición, nos queda que la magnitud de la fuerza está dada por esa ecuación y la ubicación del centro de presiones está dada por esa ecuación. ¿Alguna consulta con respecto a eso? Bueno, eso es bastante simple. Simplemente aplicar condiciones a la ecuación que vimos previamente. ¿Ya? Luego, podemos ahora aplicar múltiples condiciones a nuestro sistema, ¿no es cierto? Y en este caso, aquí tenemos, por ejemplo, que el borde superior de la placa coincide con la superficie libre, es decir, S es igual a 0. La placa se encuentra vertical, ¿ya? Entonces eso vendría siendo un sistema de esta forma. Aparte de eso, se tiene que la presión y la superficie libre es la presión atmosférica y todo esto lo vamos a trabajar con presiones manométricas. Entonces, eso implica que al momento de reemplazar en la ecuación que P0 es igual a 0,
o sea, de los puntos 3 y 4, perdón, yo creo que lo vamos a dejar mejor de esa forma. Y eso implica que P0 es igual a 0. Entonces, si aplicamos esas tres condiciones, nos queda que la magnitud de la fuerza resultante está dada por esa ecuación y que la ubicación del centro de presiones está a 2/3 del largo de la placa. Y si se fijan, eso es algo que tuvieron que haber visto en mecánica, ¿no es cierto? Con cargas distribuidas, cuando tenían por ejemplo, una barra así, que tenía una fuerza con una distribución, o sea, perdón, una carga distribuida de perfil triangular, podríamos decirle, que varía linealmente con la longitud. Se tenía que la ubicación de la fuerza resultante estaba a 2/3 de donde partía la distribución de presiones. Eso lo vieron, ¿no es cierto? Entonces esto Sí, vendría siendo en nuestro Sí, caso, mecánica. sí, esto vendría siendo B, 2/3 de B. Entonces es lo mismo, es exactamente lo mismo porque las dos cosas se calculan de la misma forma. Ya. Y el último caso que tenemos acá es cuando la placa se encuentra horizontal. Eso quiere decir de que ahí θ es 180 grados. ¿Ya? Entonces en ese caso tenemos que nuestra placa se dispone de esa forma. Aquí en este caso la distribución de presiones es uniforme. Y la magnitud de esa distribución de presiones es simplemente la presión en este punto por el área. Y eso lo pueden observar en esa ecuación. Además, ¿dónde quedaría entonces ahora la ubicación del centro de presiones? ¿Dónde actuaría la fuerza resultante de esa cuestión? A la mitad de la placa. Justo en el centro, ¿no es cierto? Justo en la mitad. Aquí. Así tendríamos nuestra fuerza resultante. Y así es como se utilizan estas ecuaciones. Yo les recomiendo que para el certamen utilicen estas ecuaciones directamente, para estos casos especiales, ¿ya? Para que no tengan que hacer todo el reemplazo y toda la cuestión que se hace aquí, po, ¿ya? Que utilicen directamente lo que está en las diapos, ¿ya? Eso tienen que tenerlo presente porque si no van a perder tiempo valioso. Que avanzamos rápido. ¿Por qué ahí el P sub 0 no se considera cero en comparación al otro caso? Porque aquí no estamos diciendo de que las presiones son, la presión en la superficie libre es manométrica o atmosférica. Ah, ya, pero si en el ejercicio indicara, ahí consideramos cero, ¿cierto? O sea, lo que pasa ahí es que si yo, por ejemplo, les digo que está todo abierto a la atmósfera, ahí les recomendaría utilizar presiones manométricas. Porque, ¿qué pasa aquí? Volvamos al ejemplo que habíamos visto para el caso anterior, ¿ya? Ese que yo les había dicho que había aparecido en un certamen. Esto fue una maldad que yo hice el año pasado, donde teníamos una cosa así, ¿ya? Ese era nuestro estanque. Todo esto es agua. Todo esto es aire. Entonces aquí tenemos una presión P sub 0. Y aquí el fluido ejerce una fuerza sobre sobre la placa, ¿no es cierto? Una fuerza F sub R. Pero, por el otro lado de la placa, esa es una fuerza que ejerce el líquido sobre este lado de la placa, sobre la superficie con la que está en contacto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el otro lado de la placa? Si nosotros aquí tenemos, ¿cómo que se llama? Aire atmosférico, aquí el aire atmosférico ejerce una fuerza sobre ese lado de la placa. Una fuerza que le vamos a llamar F sub P atmosférico, ¿ya? Entonces, en el caso de que esa presión de ahí, sea la presión atmosférica, el efecto de esa presión atmosférica por el lado derecho de la placa y por el lado izquierdo se cancela. Y ahí ustedes pueden considerar que P sub 0 es igual a 0 y trabajar todo manométrico. ¿Se entiende eso, no? Entonces eso lo podríamos representar de esa forma. Hagamos que esa fuerza F sub R,
está compuesta por dos partes. Que la vamos a dibujar así. F sub R es igual a F sub R1 más F sub R2. Este vendría siendo F sub R1 y este F sub R2. Esa fuerza F sub R1 es generada por la presión P sub 0. ¿ya? Y ese F sub R2 es generado por el líquido. Por el otro lado, tenemos F sub R atmosférico. Si nosotros tenemos que la presión P sub 0 es la presión atmosférica, tenemos que F sub R1 es igual a F sub R atmosférico. Entonces, estas se cancelan entre sí. Entonces, en ese caso en particular, nosotros podemos trabajar todo manométrico. Todo manométrico es decir que la presión atmosférica es 0 y por lo tanto no tenemos para qué calcular el efecto de esas dos fuerzas. ¿Se entiende eso, no? Profe, la fuerza resultante 1 en este caso nos afecta como por el ángulo del seno o algo así. No, no, porque esa fuerza resultante, si vemos la ecuación que tenemos acá, Ah, se le suma nomás, pues sí. sí, po, se le suma nomás. Entonces eso es cuando tenemos presiones manométricas. Y en este caso, cuando esa presión P sub 0 es igual a la presión atmosférica. Pero ¿qué pasa ahora si la presión P sub 0 es mayor que la presión atmosférica? Entonces, lo tenemos si P sub 0 es mayor que la presión atmosférica. Ahí lo que podemos hacer es también trabajar con presiones manométricas po, y utilizar ese P sub 0 manométrico. Es decir, por ejemplo, si la presión P sub 0 absoluto es de 2 atmósferas. Y aquí lo que podemos hacer es decir, ya, vamos a trabajar solamente con presiones manométricas. P sub 0, entonces, como vamos a trabajar todo con presiones manométricas, P sub 0 manométrico es igual a 1 atmósfera. Como estamos trabajando nuevamente con presiones manométricas, esta fuerza de acá desaparece. Tiene valor igual a 0. Pero la fuerza que nosotros calculamos acá, producto de la presión atmosférica, también desaparece. Y el F y el S y esta fuerza FR2 la calculamos utilizando esa presión de ahí. ¿Se entiende eso? Ese es nuestro segundo caso. Entonces, ahí básicamente lo que estamos haciendo para calcular la fuerza FR2 es considerar la diferencia entre la presión la presión absoluta que está dentro del estanque y la presión del aire que está fuera del estanque. Y esa diferencia es una atmósfera. ¿Por qué? Porque adentro del estanque tenemos 2 atmósferas y afuera tenemos 1 atmósfera. La diferencia es 1 atmósfera. ¿Se entiende eso, no? Sí, sí se entiende. Bueno, ya. Y ahora queda el tercer caso. ¿Qué pasa si la presión P sub 0 ahora es menor? Chuta, ¿por qué se cambió el labio? Es menor que la presión atmosférica. Lo que va a pasar ahí es que tenemos una presión de vacío en el estanque, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que tener cuidado. Si a nosotros se nos presenta una presión de vacío, mi recomendación es que calculen todo atmosférico. Todo absoluto. Que utilicen solamente presiones absolutas. Si ustedes consideran cosas absolutas, tienen que calcular la fuerza que ejerce la atmósfera sobre ese lado. ¿Ya? Entonces ahí volvemos a la idea de lo que ya hemos visto antes. Tenemos que calcular el efecto de ese FR1, que para el caso manométrico se desprecia.
Entonces ese es el único caso en el que yo les recomiendo utilizar presiones absolutas, cuando tenemos presiones de vacío. Y ahí tenemos que considerar todas las presiones, todos los efectos de todas las cosas. Tenemos que calcular la fuerza que ejerce el fluido dentro del estanque, ¿ya? Y la fuerza que ejerce el aire fuera del estanque. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando todo absoluto. ¿Se entiende eso? ¿Qué pasaría si lo trabajáramos en negativo o en manométrico? Es más fácil que se equivoquen. O sea, uno eventualmente, es que es poco intuitivo, porque lo que pasaría ahí es que nosotros tendríamos que considerar esa fuerza FR1 que dibujé acá. O sea, esto se va si lo consideramos manométrico, pero tenemos que considerar que actúa hacia allá. Como que tira para el otro lado. Y eso es como, puede resultar poco intuitivo para la gente, ¿eh? Piensen, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una botella vacía, una botella de plástico de Coca-Cola, no sé, y ustedes ponen la boquilla ¿cómo es que se llama? De la botella. Lo voy a dibujar. Entonces ahí tenemos nuestra botella. Ahí tenemos la boquilla. Y la ponen sobre la mano. Y ustedes después aprietan esta cuestión. ¿Qué van a sentir ahí en la mano? Que como que la botella, el aire dentro les presiona la mano, ¿no es cierto? Como que el aire quiere salir. Pero no puede, ¿por qué? Porque está su mano. Y ahora, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, aprietan primero la botella y queda de esta forma? Más exagerado todavía. Y después de que la han apretado, ponen la boquilla sobre la mano y la sueltan. ¿Esto qué va a pasar? Esto se va a tratar de expandir, ¿no es cierto? ¿Y qué van a sentir ustedes en la mano? Imagínensela. Que el aire quiere entrar. ¿Cómo? Que el aire quiere entrar. Como que tira la piel hacia Aire. adentro, ¿no es cierto? Y eso es producto de que aquí tenemos una presión de vacío. Eso es lo que pasa ahí. Que aquí en el interior se tiene una presión de vacío. Entonces, cuando nosotros tenemos una presión como positiva, la cuestión empuja la mano, que era el primer caso que habíamos analizado. Pero después tenemos una presión de vacío en el segundo caso. Y ahí como que uno tira, perdón, el primer caso empuja y el otro tira. Entonces son efectos opuestos. Y algo similar ocurre con esa fuerza que está ahí. Entonces, por eso, y eso la verdad es que si uno no lo tiene claro, puede dar origen a errores. Así que mi recomendación ahí es para evitar problemas, evitar complicaciones, que trabajen con presiones absolutas. ¿Alguna consulta, duda, inquietud? Profe, Dígame. ¿podría explicar los tres casos de nuevo, pero de forma rapidita? Ya. Entonces, el primero era cuando la presión atmosférica era igual a la presión P sub 0. En ese caso, consideramos todos como presiones manométricas. Y entonces, como las presiones son manométricas, tenemos que P0 es igual a 0. Y esta fuerza que teníamos que calcular acá, esta fuerza producto de la atmósfera, también se hacía 0. Entonces esto lo voy a dibujar también. Entonces, cuando tenemos que la presión P sub 0 es igual a la presión atmosférica, ahí tenemos que FR1 es igual a el FR atmosférico igual a 0.
el segundo caso, si P sub 0 es mayor que la presión atmosférica, tenemos que la presión P sub 0 manométrico es igual a P sub 0 menos la presión atmosférica. Y en ese caso, nuevamente, FR1 es igual a FR atmosférico es igual a 0. Y el otro caso era si P sub 0 es menor que la presión atmosférica. Dame un segundito. Falabella. Ya. Ahora sí. ¿No digamos? Ah, sí. Entonces, si tenemos que la presión adentro del estanque es menor que la presión atmosférica, tenemos que considerar todo. Entonces, FR1 ahora es distinto de 0 y el FR atmosférico es distinto de 0. ¿Ya? Y ahí tenemos que calcular todas las fuerzas, considerar todo, para evitar errores. ¿Ahí sí o no? Sí, profe, todo claro. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Piénsenlo bien, medítenlo durante unos instantes y a ver si salen más dudas. Ah, vamos súper rápido, ¿eh? Nos quedan 2 clases más y terminamos la materia de flotación. ¿No es posible? Profe, sabe que me enredé un poquito con lo de las fuerzas. A ver, ¿qué parte? En la segunda, en la segunda, en el segundo caso. ¿Por qué Ah, ya. por qué son cero ambas? Porque se contradicen. O sea, lo que pasa es que aquí el efecto de la atmósfera siempre está presente. ¿Ya? Y lo que uno hace cuando dice que cuando uno hace esta igualdad de acá, estas dos de acá, no es que directamente FR1 sea cero, sino que el efecto, como son iguales estos efectos de acá, este y este, se cancelan. Eso es simplemente. Para el primer caso, tenemos que... a ver, O sea, esperen. sería No, como que la suma de FR1 más la de atmosférica sería cero. sí, sí, ahí creo que ahí podríamos descomponer eso. Tiene toda razón, eso no está correcto. Entonces, ese FR1 lo podemos descomponer en dos, de hecho. FR1 atmosférico y FR1 podríamos ponerle manométrico. Entonces, aquí, si P sub 0 es mayor que la presión atmosférica, tenemos que FR atmosférico es igual al FR1 atmosférico y esos se cancelan entre sí y por lo tanto podemos decir de que son iguales a 0. Y ahí el FR1 manométrico surge del P sub 0 manométrico. Ahí sí, po. Ahí sí está correcto.
Profe, y ¿Sí? entonces en las fórmulas de cálculo de la fuerza resultante, el P0, ¿cuál sería el que se tendría que poner? Ahí depende. Si nosotros, por ejemplo, si vamos a trabajar en el caso 1, ponemos que el P0 es igual a 0. ¿Ya? Si estamos en el caso 2, ponemos que el P0 es el P0 manométrico. Y si estamos en el caso 3, bueno, ahí ya utilizamos todo absoluto. Ya, gracias. Ahí lo que estamos haciendo es tratar de compensar el efecto de la atmósfera, nada más, nada más. Eso es algo que tienen que tener claro. Esto no sé si lo habré explicado de forma muy enredada, pero aquí esta idea es bien simple. Nosotros tenemos a los dos lados el efecto de la atmósfera, ¿ya? Y para ahorrarnos la pega de calcular todas esas fuerzas, simplemente asumimos y qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Es que el efecto de la atmósfera se cancela entre sí, a un lado y al otro. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes están... no, no es un buen ejemplo. A ver. Es, es, por ejemplo, lo que pasa con ustedes mismos. Po. Si ustedes están parados en la mitad de su pieza, ustedes no van a sentir ninguna fuerza aparte de la fuerza de gravedad. Pero ustedes están rodeados por presión atmosférica. Y lo que pasa ahí es que, por ejemplo, si ustedes están parados, vamos a imaginar que ustedes son un poste, ¿ya? Para términos simples. Si hacemos el DCR del poste, ustedes lo único que van a sentir es la fuerza peso. Su masa por la aceleración de gravedad, ¿no es cierto? Pero también ustedes están expuestos a la atmósfera y por lo tanto la fuerza ejerce fuerza hidrostática sobre ustedes, que podríamos representarla de esta forma, que genera esa fuerza equivalente ahí, un F sub R1 le vamos a llamar. Pero ustedes no sienten nada, ¿por qué? Porque el otro lado está actuando exactamente la misma fuerza, ese F sub R2. Como F sub R1 es exactamente igual a F sub R2, el efecto resultante que ustedes sienten es 0. ¿Ya? Ahora, si yo les cambiase las condiciones a un lado o al otro, ahí ustedes empiezan a sentir una fuerza resultante. ¿Ya? Y esa idea es lo mismo que pasa aquí. Entonces, para el caso 1, tenemos esto simplemente, que en los dos lados actúa la misma presión atmosférica, por lo tanto cancelamos su efecto. Y en el segundo caso, aquí lo que tenemos es una cosa así. Entonces aquí tenemos un efecto, el efecto de la presión atmosférica. Y sobre ese efecto tenemos el efecto de la presión P sub 0 manométrica. Esto es producto em, de la presión atmosférica. Este es el P sub 0 manométrico. Y en este lado tenemos el efecto de la presión atmosférica también. Y este es P atmosférico. Entonces ahí tenemos dos alternativas. Si consideramos todo absoluto, tenemos que considerar el efecto de la presión atmosférica a la izquierda y calcular la fuerza que ejerce el aire a la derecha, lo cual es tedioso e inútil. Entonces nuestra alternativa es considerar todo manométrico, anular este efecto y trabajar simplemente con eso. Queda ahí un poquito más claro, ¿no? Sí, sí, podríamos decir que sí. Ya, bueno. Ya, entonces ahora lo que nos queda es ver lo de la fuerza hidrostática sobre superficies curvas y esto es denso, así que yo creo que mejor lo vemos la próxima semana, porque si se fijan acá, esta es una cuestión enredada. Mi recomendación, bueno, yo sé que tienen que estudiar para la práctica, pero a esto de acá, traten de leerle una repasada, una leída rápida, ¿ya? Para que quede absorbido bien el tema de lo que estamos viendo ahora, porque después nos queda ver fuerza hidrostática, eso que está acá, que como les digo, es muy denso como para que lo veamos ahora seguido. Y
Después nos queda flotación. Entonces, básicamente nos quedan 2 clases de materia. ¿Ya? Después vemos el capítulo 3, que no tiene ejercicio, y después el certamen. Así que la verdad es que no pensé que íbamos a avanzar tan rápido. Entonces eso, para que no se les fría tanto el cerebro con toda esta cuestión, lo dejamos hasta acá. Recuerden que la próxima semana tenemos la práctica, ¿ya? Y bueno, si les queda alguna duda con eso, mientras se hacen esa segunda revisión que yo les digo y les queda alguna duda, me hablan por Teams y ahí les puedo explicar, les puedo ayudar con algo, ¿ya? Vale, profe. Ya, pues. ¿Hasta dónde entra la práctica evaluada? La práctica entra solamente en lo que vimos hasta, o sea, lo que les mandé un correo. Ahí entra lo que hasta antes de esto. A ver, desde acá. Desde aquí hacia arriba. O sea, todo lo que es Ya, presiones y el capítulo 1. ya, gracias. Ya, chiquillos. Entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. Que esté bien.